Hoy vamos a hacer ejercicios de números complejos. Pero primero vamos a ver un poco de teoría. A ver, los números complejos se caracterizan por estar formados por una parte real y una parte imaginaria. Entonces, aquí vemos un número complejo que está representado por su forma binómica. Hay otras maneras de representar los números complejos, pero primero nos vamos a centrar en esta. Entonces, la forma binómica tiene la siguiente estructura: A más BI, donde la A es la parte real y el BI es la parte imaginaria. Entonces, A es un número real, por eso es la parte real. Y luego, dentro de la parte imaginaria tenemos a la unidad imaginaria, que es I equivale a la raíz de menos 1. Y luego tendríamos un coeficiente B que acompaña a la I, y este B es un número real. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de número complejo. Sería Z es igual a 8 más 12i. Ya vemos que el 8 es la parte real y el 12i va a ser la parte imaginaria. Ahora, también podemos representar los números complejos en el plano complejo. Pero para hacer esto necesitamos saber qué es el afijo. Pues el afijo de un número complejo es el punto que se corresponde con ese número complejo en el plano complejo. Para obtener el afijo tenemos que extraer las dos coordenadas del punto, que van a salir de la parte real y la parte imaginaria del número complejo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el número complejo 4 más 6i. Vemos que la primera coordenada del afijo se va a corresponder con la parte real, en este caso es 4. Y la segunda coordenada del afijo se va a corresponder con ese coeficiente que acompaña a la i en la parte imaginaria, es decir, va a ser el 6. Entonces, el afijo del número complejo 4 más 6i es el punto 4, 6. Y ahora ya lo podemos representar. Y recordar que en el plano complejo este eje es el eje real y este es el eje imaginario. Por esto, la primera coordenada va a ser la de la parte real, 4, y la segunda coordenada es la de la parte imaginaria, 6. Bueno, ahora vemos por aquí la clasificación de los números. Vemos que el subconjunto más pequeño de números que tenemos es el de los naturales, 1, 2, 3, etc. Luego podemos añadir el 0 y luego ya sí tenemos el subconjunto de los números enteros, que engloba a los naturales, al 0 y también a los números negativos, como menos 1 o menos 2. Luego, englobando a este subconjunto de los números enteros, tenemos a los números racionales, que se representan por la letra Q. Y aquí ya entrarían también las fracciones y los decimales. La característica principal de este subconjunto de números es que todos ellos, los que pertenecen a los números racionales, pueden representarse mediante una fracción generatriz. Y bueno, ya vemos aquí que la fracción generatriz es la fracción que da origen a un número decimal exacto, un decimal periódico puro o un decimal periódico mixto. Luego, por otra parte, tenemos a los números irracionales, que son lo contrario de los racionales, porque son aquellos que no se pueden representar mediante una fracción generatriz. Y luego, englobando a todos estos números, tenemos a los números reales. Vale, pero además de los números reales tenemos otro subconjunto de números que son los números imaginarios. Los números imaginarios son aquellos que están formados por la unidad imaginaria i, que recordemos que es la raíz de menos 1. Bueno, está i acompañada de un coeficiente real, por ejemplo, el 2i. Y luego, englobando ya a todos estos números, tenemos el conjunto de los números complejos, que en su forma binómica se expresan así: a más bi, donde a es la parte real y bi es la parte imaginaria. Bueno, pues ahora seguimos con la teoría. Vamos a pasar a ver más formas de representar los números complejos. Hasta ahora teníamos la forma binómica, que es de esta forma: a más bi, parte real, parte imaginaria. Pero también podemos utilizar la forma polar para representar los números complejos. Los números complejos en forma polar constan de dos partes, dos elementos, que sería el módulo de un vector y luego el argumento. Entonces, aquí tendríamos representado un número complejo que, bueno, esta sería su forma binómica, a más bi, y está representado en el plano complejo. Entonces, el afijo de este número va a ser el punto AB. Ahora vemos que hemos trazado un vector que tiene como extremo el afijo de ese número complejo.
Entonces, si hallamos el módulo de este vector, tendremos esta R, que es el primer elemento que necesitamos para representar los números complejos en su forma polar. Aquí lo vemos, el primer elemento va a ser la longitud del vector, que es el módulo del complejo z. Vale, pero por otra parte tenemos el argumento. El argumento es básicamente el ángulo que forma el vector con la parte positiva del eje x, bueno, del eje real. Y se denomina argumento, como ya hemos dicho. Entonces, este de aquí sería nuestro alfa. Vale, pues ahora ya sí vamos a pasar a los ejercicios. Entonces, una de las aplicaciones de los números complejos es en las ecuaciones de segundo grado que tienen un discriminante negativo. Cuando teníamos ecuaciones de segundo grado con discriminante negativo, la característica de estas ecuaciones es que no tenían soluciones reales. Eso si lo representamos gráficamente podemos verlo así. Vemos que esta ecuación de segundo grado no tiene soluciones reales porque no tiene puntos de corte con el eje x. Vemos que en ningún momento corta el eje x. Aquí tendríamos otro ejemplo que vendría a ser lo mismo. Vemos que al aplicar la fórmula de la ecuación de segundo grado llegamos a esta conclusión, que estas serían nuestras dos soluciones. Pero para poder expresarlo en función de la unidad imaginaria necesitamos transformar este en menos raíz de 4. Bueno, raíz de menos 4. Nos quedaría al final este raíz de menos 4 como 2i. Y entonces llegamos a la conclusión de que las dos soluciones son 2 más i y 2 menos i. Vale, pues visto esto ya sí pasamos a los ejercicios. Tenemos la siguiente ecuación de segundo grado y tenemos que resolverla en el campo complejo. Entonces, ponemos nuestra fórmula. X es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac partido de 2a. Pues vale, resolvemos para nuestro caso concreto. Quedaría que x es igual a 2 más menos raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado menos 4 por 1 por 2 partido de 2 por 1. Vale, esto sería raíz de 4 menos 8 menos 4, partido por 2. Vale, y vemos que hemos llegado a una ecuación de segundo grado que tiene el discriminante, que es esta parte, negativo. Entonces ya sabemos que esta ecuación de segundo grado no va a tener soluciones reales, pero sí que va a tener soluciones complejas, que las vamos a hallar. Entonces, primero necesitamos transformar esta raíz de menos 4 de tal manera que aparezca la unidad imaginaria. Pues lo hacemos como ya hemos visto. Este menos 4 se puede expresar como 4 por menos 1. Y entonces rompemos, separamos las raíces y quedaría 2 más menos raíz de 4, que es 2, por raíz de menos 1, que ya es i, partido por 2. Entonces ya vemos que nuestras soluciones van a ser, por un lado, 2 más 2i partido por 2, que es 1 más i, y por otro lado, 2 menos 2i partido por 2, que es 1 menos i. Vale, ¿y qué significa que estas dos sean las soluciones de esta ecuación de segundo grado? Pues significa que si ahora tomamos estas dos soluciones, aunque sean complejas, y las sustituimos en el polinomio, es decir, le damos estos dos valores a x, pues el polinomio va a ser 0. Podemos comprobarlo. Nuestras soluciones son 1 más i y 1 menos i. Entonces quedaría con la primera 1 más i al cuadrado menos 2 por 1 más i más 2, y esto tiene que ser igual a 0. Pues a ver, aquí tenemos el cuadrado de una suma que quedaría cuadrado del primero, 1, más el doble del primero por el segundo, 2i, más el cuadrado del segundo. Y al cuadrado es menos 1, así que vamos a poner ya menos 1. Luego, quitamos este paréntesis, quedaría menos 2 menos 2i más 2. Entonces, ahora ya vemos que menos 2 con más 2 se va, 2i con menos 2i se va y 1 con menos 1 también. Entonces nos da 0. Y ahora vamos a probar la otra solución que nos había dado. Sería 1 menos i al cuadrado menos 2 por 1 menos i más 2. Ahora aquí tenemos el cuadrado de una diferencia. Pues sería 1, bueno, cuadrado del primero, 1, menos el doble del primero por el segundo, 2i, más el cuadrado del segundo, que es menos 1. Menos 2 más 2i más 2. Y ahora, menos 2i con más 2i se va. Menos 2 más 2 se va. Y 1 con menos 1 también. Entonces nos da 0. Aquí lo vemos en la solución. Y pasamos al siguiente ejercicio.
Pues aquí tenemos otra ecuación de segundo grado y tenemos que hallar sus soluciones, es decir, aquellos valores de x para los cuales el polinomio es 0. Entonces, ponemos otra vez nuestra fórmula de las ecuaciones de segundo grado. Ya para este caso, quedaría x es igual a menos 1 más menos raíz cuadrada de 1 al cuadrado menos 4 por 1 por 1 partido de 2 por 1. Esto sería menos 1 más menos raíz de menos 3 partido por 2. Ahora, necesitamos que nos aparezca la unidad imaginaria. Entonces tenemos que transformar esta raíz de menos 3 para que nos aparezca raíz de menos 1. Eso lo haríamos de la siguiente forma. Menos 3 es lo mismo que 3 por menos 1. Y ahora rompemos. Quedaría menos 1 más menos raíz de 3 por raíz de menos 1, que es y partido por 2. Así que nuestras dos soluciones complejas van a ser menos 1 más raíz de 3 y partido por 2 y menos 1 menos raíz de 3 y partido por 2. Aquí tenemos la solución y vemos que, bueno, estas dos soluciones son equivalentes porque podíamos romper esa fracción. Y ya llegamos al último. Resolver en el plano complejo, x al cubo más 1 es igual a 0. Pues a ver, aquí tenemos una ecuación de tercer grado. Bueno, este es un polinomio de tercer grado. Entonces, podemos aplicar Ruffini. Vamos a probar con el menos 1, entonces quedaría, bajamos el 1, 1 por menos 1, menos 1, menos 1, 1, 1, menos 1, 0. Vale, entonces aquí ya hemos encontrado la primera de las soluciones, que vemos que es una solución real, sería menos 1. Y ahora, ¿qué conseguimos con Ruffini? Pues ahora podemos factorizar este polinomio y nos quedaría como x más 1 por x al cuadrado menos x más 1. Y ahora solo tenemos que resolver este polinomio como si fuese una ecuación de segundo grado. La igualamos a 0 y resolvemos. Entonces quedaría 1 más menos raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado menos 4 por 1 partido de 2 por 1. Vale, ahora vemos que el discriminante vuelve a ser negativo, así que ya sabemos que esta ecuación de segundo grado no va a tener soluciones reales, pero sí que va a tener soluciones complejas. Entonces queda 1 menos 4 menos 3. Vale, y ahora lo expresamos en función de la unidad imaginaria. Quedaría 1 más menos raíz de 3y partido por 2. Así que hemos encontrado las otras dos soluciones de este polinomio, que son x sub 2 sería, vamos a romper ya esta fracción, 1 medio más raíz de 3 medios de y por otra parte tenemos 1 medio menos raíz de 3 medios de y. Entonces ya hemos encontrado las tres soluciones para este polinomio. Bueno, para esta ecuación. Entonces, si ahora sustituimos el valor de x por cada una de estas soluciones, el polinomio nos tiene que dar 0. Y aquí lo vemos en la solución.